Muy bien, vamos a entrar en esta última hora en cuanto estamos en la segunda hora. Ahora lo que queremos hacer es dar y proveer unos ejemplos bíblicos de este tema del egoísmo, que el hombre autónomo es en la raíz de todas formas de pecado, un desglose de la distinción creador-criatura, que básicamente todo pecado es egoísmo, todo pecado es egoísmo. Quiero que abren su Biblia en el libro de Isaías. Y déjenme darle vuelta a esta cosa. En Isaías capítulo 14. Porque esto es lo que te quiero mostrar. En Isaías capítulo 14. So vamos en Isaías. Capítulo 14. Y quiero que usted note, ahora yo estoy leyendo de la Reina Valera, depende si tú tienes otra versión, pero quiero que tú veas, básicamente, el egoísmo, ¿no? Está a la raíz del pecado. Ahora te quiero mostrar del comienzo de eso. En Isaías capítulo 14, versículo 13, note bien lo que dice la palabra. Dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré, ¿no? Él dijo en versículo 13, ¿no? Subiré, ¿no? En otras palabras, yo subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Ahora note bien. Levantaré. Yo. Mi trono. Y luego dice, me sentaré. Yo. ¿Tú ves el problema del egoísmo? Yo. Me sentaré en el monte de la asamblea del extremo del norte. Mira versículo 14. Dice, subiré yo sobre las alturas de las nubes. Luego él dice, haré yo. ¿Tú ves el problema? Ahora vamos a leerlo completo. En versículo 13 y 14, el libro de Isaías dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Pero tú dijiste en tu corazón, yo subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono. Yo me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Yo subiré a las alturas de las nubes. Yo me haré semejante al Altísimo. Ese es el ejemplo más clásico de la pregunta, ¿te recuerdas? ¿De dónde proviene el pecado? ¿Te recuerdas? Que esa es la gran pregunta que estamos contestando. Que contestamos en la primera hora de la clase hoy día. En la última sesión. Ahora mira, note bien otro ejemplo. Va a ser en Mateo, capítulo 22.
Versículos 36 y 37. El gran mandamiento. La clave de comprender el gran mandamiento. Es como le ha dicho a la gente por años en la iglesia. Mira, la razón por que la gran comisión no se cumple como se debe de cumplir en la iglesia es porque no se cumple el gran mandamiento. Le está pidiendo al pueblo a cumplir con la gran comisión cuando ni siquiera están dispuestos a cumplir con el gran mandamiento. ¿Por qué? Mira, el gran mandamiento se opone al amor a sí mismo. El gran mandamiento se opone al amor a sí mismo. Dice en versículos 36 y 37, note las palabras, que tú no haya el yo. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Te recuerdas que estuvimos hablando de la ley? Y dijo, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El yo no está presente como el objeto supremo. ¿Me comprende? Si así está el caso, vete a Lucas, en capítulo 12, versículo 13 hasta el 21. Aquí, lo que pasa aquí es que el rico, y dice que es el rico insensato, ¿verdad? Se eligió él mismo, ¿no? Fue lo que él hizo, ¿no? El insensato se eligió él mismo. Eso está claro. Mira. En lugar de Dios. En San Lucas capítulo 12 vamos a comenzar. Mira lo que dice el versículo 13. Estamos dando los ejemplos bíblicos. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidador? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque tengo dónde, dice, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma,
muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¡Wow! Regocíjate. Pero Dios le dijo esto: necio, esta noche vienen a pedirle tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Mira, Cristo murió. Cristo murió en 2 Corintios, en capítulo 5, nos dice nosotros en versículo 15 que Cristo murió para los hombres, para que ya no tienen ¿qué? Ya no vivan para sí. Ahora, imagínense, y ese es el problema de los mundanos, los paganos felices, los incrédulos, los pecadores, pero también con muchos dentro de la iglesia que dicen que son creyentes, que viven para sí. Viven para sí, no para el Señor. Y con todo el respeto, ellos están pecando. Dice esto, en 2 Corintios capítulo 5, en versículo 5 dice esto, en versículo 15 dice, y por todos murió para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Tiene sentido? Ahora, vamos nosotros a comenzar a tratar, ¿te fijas las preguntas claves que se tienen que hacer para que así nosotros podemos identificar más precisos, ¿no?, el problema del pecado? Es que el pecado nos deja a nosotros ciegos. Cuando la única cosa que yo veo es yo no lo veo a él, ni vos, ni lo veo a ustedes, solamente veo yo. Y ese es el problema. Yo quiero hablarle a ustedes ahora. El problema del mal. Y lo vamos a hacer dentro de una pregunta. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente última? ¿Cuál es la fuente última del pecado?
Esa tiene que ser la primera pregunta que hacemos, ¿no? ¿Cuál es la fuente última del pecado? Quiero que vea conmigo en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Sabemos que el pecado en el universo se originó con Satanás. Se originó con Satanás. Porque en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Entonces sabemos que el pecado, mis hermanos, originó con Satanás. ¿Me entiende? Es con él. En todo el universo, el pecado originó con Satanás. Ahora, eso es, hablando del pecado, vamos a decirlo así. El pecado en el universo originó con Satanás. Ahora va a tener más sentido. El pecado en el hombre originó con Adán. Regresa conmigo. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. ¿Te recuerdas que dije que íbamos a regresar ahí? No confunde las dos cosas. Lo que sucedió en el universo y lo que sucedió con el hombre. El pecado en el hombre o el pecado en la raza humana se originó en Adán. En Romanos capítulo 5 dice esto, el versículo 12 hasta el 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, vamos a permitir que la palabra nos hable. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde hay ley, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado
para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, versículo 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Perdón. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, estamos tratando de llegar a la lógica, ¿no? Ahora, el pecado el pecado en el universo originó o se originó con Satanás. El pecado en el hombre o en la raza humana se originó con Adán. Y el pecado en el mundo, en el individuo, se originó en el corazón. ¿Ve la lógica? ¿Ve el procedimiento? Vete conmigo en Marcos. En Marcos capítulo 7, versículo 21 hasta el 23. Y luego vamos a tratar con Jeremías. (17:9). En Marcos dice esto: porque de dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Se originó en el corazón del hombre. Y note bien conmigo. Yo. En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo
conocerá. Ahora tenemos que, mis hermanos, contestar ahora otra pregunta. ¿Puedo borrar aquí? No. Mira bien. Continuamos con preguntas. Porque es la única forma, mis hermanos, que podemos quedarnos enfocados dentro del tema. Aquí está diciendo, ¿por qué Dios permite el pecado? Esta es una pregunta, mis hermanos, que muchos hacen y están, mis hermanos, pero locos con esta preguntita. Vamos a comenzar y tratar de meterle una lógica así. La insuficiencia, mis hermanos, la insuficiencia del hombre finito. Mira, Dios es infinito, nosotros somos finitos. Dios es inmortal, nosotros somos mortal. Dios es omnisciente, nosotros sabemos nada. Pero vamos a tratar de ser lo más honesto posible que podemos ser aquí, dentro aún de nuestra insuficiencia. No existe. Cuando hacemos esta pregunta, ¿por qué Dios permite el pecado? No existe una respuesta totalmente adecuada. Es que no existe. El hombre no tiene la capacidad de responder completamente a él. ¿Por qué? Porque Él es finito y pecaminoso. Ese es el problema nuestro. Además, la Biblia es silenciosa en el tema. ¿Sabe que la Biblia jamás habla del por qué Dios permitió el pecado? Mira, cuando Dios habla, nosotros hablamos. Cuando Dios es silencio, nosotros somos silencio. No tenemos el lujo de especular del por qué. Pero lo que vamos a tratar de hacer, mis hermanos, basándonos en la evidencia en que se nos presenta en las Escrituras, ¿sí o no? Ahora la única cosa que podemos hacer es entrar, mis hermanos, en las teorías. Es el único recurso que tenemos. ¿Por qué? Porque la Biblia es silenciosa, mi hermano, no habla del asunto. Es silenciosa en el tema de por qué Dios permite el pecado. La única cosa con que podemos recurrir, mis hermanos, son las teorías de los grandes teólogos.
Sabiendo esto, tenemos que entrar aquí en las opciones posibles. Ahora, había un gran teólogo que se nombraba Hodge. Y él tenía varias postulaciones, teorías de por qué. Y él dijo, él comienza con dos cosas. Uno, ¿acaso Dios podía prevenir el pecado? O Dios no eligió a prevenir el pecado. Si aquí hay una postulación, una teoría, él estaba discutiendo el asunto. Punto uno es, ¿acaso Dios podía prevenir el pecado? ¿O Dios no eligió a prevenir el pecado? Y él dijo, posiblemente es deseable en sí mismo. O es o si no, es el medio necesario es el medio necesario, mis hermanos, para el mayor bien. O ahora, a ver si podemos captar el cuadro aquí.
dijo, la pregunta es ¿por qué Dios permite el pecado? Y como la Biblia es silenciosa en el tema, los teólogos y mucha gente hacen la misma pregunta, aparte de los teólogos. Él dijo, ¿acaso Dios podía prevenir el pecado? O Dios no eligió a prevenir el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Puede ser, es deseable en sí mismo o es el medio necesario para el mayor bien o puede anularse para el bien final o su permiso implicaría menos mal que su prevención. Y se tiene que hacer la pregunta, ¿cuál es la conclusión? Perdón, déjeme hacer la pregunta de la conclusión, ¿no? Quiero saber si esta es una respuesta satisfactoria, porque tenemos que llegar a una conclusión. Bueno, es obvio que Dios ha permitido el pecado. Es obvio que Él ha permitido el pecado. Y por lo tanto, era adecuado para Él hacerlo. Era adecuado para Él hacerlo. El problema está en que Dios, Él es soberano y Él es santo. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Hay cosas que nosotros no comprendemos y no entendemos del por qué Él lo permite y Él lo hace. Pero de esto yo estoy seguro. De esto yo estoy seguro. Que Dios es santo. Él es santo, santo, santo. Él es perfecto. Sus motivos son santos. A pesar que hay cosas que yo no puedo comprender, no quiere decir que lo que Él hace no es recto. Pero yo sé que todo lo que sucede al final le da a Él la honra y la gloria, a pesar de que yo no puedo comprenderlo todo ahorita. Eso sí yo sé. Pero una de las cosas que yo he aprendido, que yo he tenido que aprender a descansar, es en el misterio de Dios. El misterio de Dios. Pero porque tenía razón, siempre debe permanecer un misterio, mis hermanos, exigiendo sumisión y desafiando la solución. Exigiendo, mis hermanos, sumisión y desafiando solución. Yo simplemente me someto a Él.
aunque yo no lo comprendo todo. El misterio exige sumisión, a la misma vez desafiando solución en mi manera de pensar. Debido a la distinción del creador y de la criatura y a la incomprensibilidad, mis hermanos, a la incomprensibilidad final de Dios, porque yo no soy capaz de entenderlo. La solución a esto y problemas similares probablemente nunca se conocerá completamente. ¿Por qué? Incluso en la eternidad, mucho menos en la vida en esta tierra. Solo un Dios infinito puede entender estas cosas y será finito el hombre para siempre, imposibilitando una comprensión completa. Mira, aun cuando entramos en el reino, la Biblia nunca dice que vamos a ser infinitos. Somos redimidos, rescatados, salvos. Nacido de nuevo, sin limitaciones de los 5 sentidos de esta tierra, pero igual sigo finito, porque Él es el único infinito. Nosotros no nos convertimos en diosicitos, no somos diositos. Con la misma esencia de Dios, no. Y el hecho que siempre voy a ser finito, mis hermanos, siempre, me hace imposible una comprensión completa. Ahora, vamos a entrar en una respuesta preferida. Amén. En una respuesta preferida. La mejor respuesta que podemos lograr es que Dios en su infinita sabiduría determinaba que Él recibiría más gloria al permitir el pecado entrar en el mundo para salvar a los hombres de Él. Así la humanidad pudiera ser consciente de las profundidades del amor de Dios, misericordia y bondad en la manera que nunca tendría si no hubiera sido por la existencia del pecado. Como resultado, los hombres pueden prodigar alabanza en Dios debido a su bondad en salvar a sus escogidos de su gran y grave depravación. Es la única respuesta que yo puedo dar. Porque tan inteligente no soy. No lo soy. Disculpa si lo dejo insatisfecho. Pero mire lo que dice Efesios
capítulo 1, versículo 6. En Efesios capítulo 1, versículo 6 dice esto, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Me dice también en Efesios capítulo 1, versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los primeramente esperábamos en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 14 me dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La única respuesta con que yo puedo mecanizar en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. En Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11 dice esto, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, dice él, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo tengo, no tengo nada más. Es todo. Estoy estancado en reconocer la gloria de Dios en este sentido. ¿Por qué Dios permite el pecado? Nuestra finitud no nos permite tener una comprensión completa de lo que Él nos quiso decir a cada uno de nosotros. Pero Dios es soberano y nosotros no somos. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente y nosotros no lo somos. Él es quien Él es y nosotros no somos Él. Simplemente, mis hermanos, somos seres humanos incompletos, redimidos, salvos, finitos, sin la capacidad de comprender todo lo que Él hace y por qué lo permite. Pero sí sabemos, si es que tomamos el tiempo de leer las Escrituras, que Él es y Él recibe toda la honra y Él recibe toda la gloria en todo lo que Él se permite, e incluso el pecado.